Thorfinn es el eje central de Vinland Saga. Es un personaje cuya vida refleja una transformación tan cruda como poderosa. Desde su infancia en las costas del norte, donde creció admirando a su padre Thor, que fue un guerrero que había dejado atrás la violencia en búsqueda de una vida pacífica, hasta su evolución como un hombre marcado por el odio y finalmente redimido. La historia de Thorfinn es una exploración profunda de lo que significa vivir, perderse y encontrarse a uno mismo. En un mundo dominado por la brutalidad de los vikingos, donde la fuerza y la guerra son la ley, Thorfinn emerge como un testimonio de la capacidad humana de cambiar, pero no sin un precio. Inicialmente lo conocemos como un niño inocente, lleno de asombro por el mundo, cuya vida cambia para siempre con la muerte de su padre. Este evento desencadena en él una obsesión con la venganza que lo consume, llevándolo a convertirse en una sombra de lo que una vez fue. El niño soñador se transforma en un guerrero despiadado, carente de propósito más allá de satisfacer un odio que ni siquiera lo sacia. El contexto histórico de Vinland Saga se sitúa en un periodo turbulento del apogeo de los vikingos, también conocido por sus conquistas, sus luchas internas y su relación con los pueblos que buscaban someter. Sin embargo, Vinland Saga no es solo una obra sobre el pasado vikingo, es una narrativa profundamente introspectiva que utiliza este marco histórico para reflexionar sobre temas universales como la redención, el propósito y el significado de la paz. La evolución de Thorfinn es, en muchos sentidos, el núcleo emocional de esta historia. Lo que comienza como una búsqueda de justicia se convierte en una lección sobre las heridas de la venganza, sobre cómo el odio no solo destruye al enemigo, sino también al que lo carga. Pero lo que hace a Thorfinn verdaderamente fascinante es cómo en medio de ese camino autodestructivo encuentra el potencial para el cambio. No es un héroe perfecto ni una figura idealizada, es un personaje complejo, lleno de defectos, que aprende a través del dolor y el sacrificio. En este contexto histórico y narrativo, Vinland Saga no solo relata las aventuras de un vikingo en un mundo de caos y guerra, sino que construye una reflexión humana y atemporal sobre lo que significa superar los traumas del pasado y buscar un futuro donde la paz no sea solo un sueño lejano. Thorfinn encarna esta búsqueda, y su viaje no es solo el de un hombre, sino el de todos aquellos que han tenido que mirar dentro de sí mismos para encontrar una razón para seguir adelante. Ya sin nada más que agregar, vamos con el video. El mundo de Vinland Saga está arraigado en la era de los vikingos, un periodo marcado por la expansión territorial, el saqueo y una cultura profundamente ligada a la guerra. En este escenario, Thor, el padre de Thorfinn, representa un contraste notable. Aunque fue alguna vez un legendario guerrero, decidió abandonar la violencia renunciando a su posición y buscando una vida de paz en un asentamiento remoto. Este acto no solo definió su carácter, sino que también le otorgó una visión de vida que luego intentó transmitir a su familia, especialmente a nuestro protagonista, Thorfinn. Para Thorfinn, Thor era más que un padre, era un ideal de fuerza y sabiduría, un hombre cuya figura parecía inquebrantable. Sin embargo, esta percepción se rompe abruptamente cuando Thor es traicionado y asesinado en una emboscada liderada por Askeladd. Este evento, cargado de brutalidad y desesperanza, marca el fin de la infancia de Thorfinn, se convierte en el punto de partida para su caída en un abismo emocional. La muerte de Thor deja una herida profunda en Thorfinn, quien presencia como su padre se sacrifica para protegerlo, renunciando a la violencia hasta el final. Para un niño como Thorfinn, cuya comprensión del mundo estaba moldeada por la idea de que la fuerza era lo que tenía un hombre, esta pérdida es devastadora. El impacto emocional lo arrastra hacia un estado de rabia incontrolable, incapaz de procesar el sacrificio de su padre como un acto de valentía pacífica. En lugar de eso, lo interpreta como una injusticia que debe ser vengada, plantando en su corazón la semilla del odio. Este momento se convierte en el catalizador del viaje de venganza de Thorfinn y en el catalizador de la primera temporada. En su búsqueda por matar a Askeladd, se une a un grupo del mismo hombre que asesinó a su padre, dispuesto a soportar cualquier humillación o sufrimiento con tal de cumplir su objetivo. Sin embargo, esta obsesión no lo libera, lo consume, transformándolo en un guerrero feroz y despiadado que lucha no por convicción, sino por un odio que lo mantiene atrapado en un ciclo interminable de violencia. La pérdida de Thor no solo le arrebata a su padre, sino también su inocencia, su humanidad y cualquier noción de paz que había heredado de él. Este punto de inflexión define el arco de Thorfinn en la primera etapa de Vinland Saga, en la primera temporada. Un joven roto por el dolor que, sin saberlo, se convierte en todo aquello que su padre intentó evitar. La sombra de Thor lo persigue toda su vida, no como una guía inmediata, sino como un ideal que Thorfinn tardará años en comprender y reconciliar. La relación entre Thorfinn y Askeladd es uno de los ejes más complejos y fascinantes de Vinland Saga. Tras la muerte de Thor, Askeladd se convierte en una figura contradictoria para Thorfinn. Es el hombre que mató a su padre y al mismo tiempo el único mentor que tiene en el violento mundo vikingo. Durante años Thorfinn vive bajo la sombra de Askeladd, jurando vengar a su padre, pero dependiendo de él para sobrevivir. Esta dinámica cargada de odio, respeto y dependencia transforma a Askeladd en una figura paterna retorcida para Thorfinn, alguien que lo guía, lo desafía y lo manipula, mientras Thorfinn aguarda la oportunidad de matarlo en un duelo honorable.
La muerte de Askeladd, lejos de ser el clímax de la venganza de Thorfinn, ocurre de una manera completamente inesperada. En un acto de sacrificio calculado, Askeladd asesina al rey danés para proteger su tierra natal de Gales, un movimiento que lo convierte en mártir y lo coloca fuera del alcance de Thorfinn. Privado de la oportunidad de cumplir su juramento de venganza, Thorfinn se encuentra completamente perdido. Todo su propósito, construido durante años de odio y dedicación obsesiva, se derrumba en un instante. Este momento es un punto de quiebre definitivo en la vida de Thorfinn. La muerte de Askeladd no solo pone fin a su búsqueda de venganza, sino que también lo obliga a enfrentarse al vacío de su existencia. Al perder a Askeladd, Thorfinn pierde más que un enemigo, pierde el motor que lo impulsaba, la razón por la que luchaba, y se da cuenta de que no tiene nada más. Durante años había moldeado su identidad en torno a la idea de matar a Askeladd, y cuando esa posibilidad desaparece, queda atrapado en una crisis existencial que lo deja emocional y espiritualmente devastado. A pesar de la tragedia, la muerte de Askeladd también siembra las semillas del cambio en Thorfinn. Sin saberlo, Askeladd había estado enseñándole lecciones que iban más allá de la violencia, forjándolo para sobrevivir en un mundo cruel y dejándole pistas sobre un camino diferente. En su sacrificio final, Askeladd demuestra que incluso un hombre lleno de contradicciones puede tomar una decisión altruista por algo más que él mismo. Este acto, aunque inicialmente incomprensible para Thorfinn, será clave en su transformación futura, cuando comience a buscar un propósito que trascienda la violencia y el odio. La muerte de Askeladd cierra un capítulo lleno de resentimiento y furia, pero también abre la puerta a un nuevo viaje. Es un evento que marca el fin de la relación más importante de la vida de Thorfinn hasta ese momento, y lo deja enfrentado a la necesidad de reconstruirse desde cero, sin venganza, sin odio y sin un enemigo claro al que culpar, dejando a Thorfinn navegando en un río del cual parece no tener fondo. La diferencia entre el Thorfinn de la primera y la segunda temporada de Vinland Saga es tan marcada que parece que estamos viendo a dos personas distintas, aunque en realidad es el mismo personaje atrapado en diferentes etapas de su viaje. La primera temporada presenta a un Thorfinn definido por el odio, el dolor y la violencia, mientras que la segunda lo muestra como un hombre quebrado que intenta reconstruirse a partir de las ruinas de su antigua vida. Esta transición no ocurre de forma repentina, sino como el resultado de un proceso profundamente introspectivo, lleno de sufrimiento y autodescubrimiento. En la primera temporada, Thorfinn es un guerrero feroz, movido únicamente por su deseo de venganza contra Askeladd. Cada acción que toma está dirigida hacia este único propósito, y aunque se convierte en un combatiente excepcional, su vida carece de cualquier otro significado. Es un joven atrapado en un ciclo de violencia, incapaz de procesar sus emociones más allá de la ira, y que apenas interactúa con el mundo fuera de su misión. Esta versión de Thorfinn es fría, solitaria y completamente desconectada de los ideales pacíficos que su padre, Thors, intentó inculcarle. En contraste, la segunda temporada introduce a un Thorfinn que ha perdido todo: su objetivo, su dirección e incluso su voluntad de luchar. Después de la muerte de Askeladd, el vacío que queda en su vida lo convierte en una sombra de sí mismo. Es vendido como esclavo, lo que lo fuerza a confrontar no solo su nueva realidad, sino también las atrocidades que cometió en el pasado. Este Thorfinn no es un guerrero sediento de sangre, sino un hombre profundamente arrepentido, abrumado por la culpa y buscando un propósito que no implique más muerte ni destrucción. La transición de la violencia al pacifismo es uno de los aspectos más poderosos de esta evolución. En la segunda temporada, Thorfinn comienza a cuestionar las bases de su existencia y a reflexionar sobre el ciclo de odio en el que estuvo atrapado. Inspirado por la filosofía de su padre y las interacciones con personas como Einar, su compañero esclavo, Thorfinn desarrolla la idea de que no tiene enemigos, una declaración que no solo desafía su antigua mentalidad, sino que también subvierte las expectativas de lo que significa ser un guerrero en un mundo vikingo. Este cambio no es fácil ni inmediato. Thorfinn se enfrenta a sus demonios internos, a las memorias de las personas que mató y a las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, a través de este proceso de introspección, comienza a redescubrir su humanidad y a plantearse un objetivo más elevado: construir un futuro donde no se necesite la guerra. En lugar de ser un destructor, aspira a convertirse en alguien que cultiva, literal y metafóricamente, un mundo mejor. Quedémonos con este concepto, el de no tengo enemigos, porque lo vamos a retomar más adelante. El cambio es un elemento central en la narrativa de Vinland Saga, particularmente en la historia de nuestro protagonista, cuyo arco se construye sobre cómo las traumas pueden moldear a una persona, no solo hacia la destrucción, sino también hacia la transformación y el crecimiento. La historia de Thorfinn es un recordatorio de que el dolor y la adversidad, aunque devastadores, también pueden ser catalizadores para reconfigurar nuestra identidad y redirigir nuestras vidas hacia nuevos horizontes. Desde el inicio, Thorfinn es moldeado por el trauma de perder a su padre y ser arrastrado al mundo vikingo, lleno de guerra, muerte y ambiciones mezquinas. Este trauma lo convierte en alguien lleno de odio, enfocando únicamente su vida en la venganza. Sin embargo, a medida que avanza su historia, se hace evidente que el cambio de la venganza no lo va a llevar a la paz, sino a un estado de vacío y desesperación. La muerte de Askeladd, lejos de ofrecerle la satisfacción que buscaba, lo deja completamente perdido, obligándolo a confrontar el sinsentido de la vida que había llevado hasta ese momento. Es en este punto donde la importancia del cambio se manifiesta plenamente. Thorfinn se da cuenta de que no puede seguir por el mismo camino, y aunque el proceso de
transformación es lento y doloroso, comienza a buscar un nuevo propósito. Esta búsqueda no es solo un intento de dejar atrás el odio, sino de una manera de reconciliarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Al aceptar su responsabilidad por las vidas que tomó y al decir que no volverá a levantar su espada, Thorfinn da un paso crucial hacia la construcción de una nueva identidad, una basada en la paz y el crecimiento en lugar de la destrucción. El cambio de Thorfinn también plantea nuevas preguntas universales. ¿Cómo podemos lidiar con los traumas que nos marcan? ¿Es posible encontrar redención después de haber cometido actos terribles? A través de su lucha interna, Vinland Saga muestra que aunque el cambio no borra el pasado, puede darnos la posibilidad de escribir un futuro diferente. El camino de Thorfinn trasciende su deseo de venganza y se convierte en una búsqueda de significado, un intento de construir algo que aporte valor en lugar de perpetuar el ciclo de violencia. El cambio, en esencia, no es solo el abandono de la violencia por parte de Thorfinn, sino su decisión de convertirse en alguien capaz de crear en lugar de destruir. Es una transformación que no surge del olvido de sus traumas, sino de su capacidad para enfrentarlos, aprender de ellos y finalmente trascenderlos. Este mensaje es una de las piedras angulares de Vinland Saga, recordándonos que aunque el cambio puede ser doloroso, es también el primer paso hacia la libertad y el renacer personal. Sin embargo, para cambiar, necesito de dos personajes que cambiaran necesariamente su forma de pensar a través de nuevas visiones acerca de la vida: Arnheid y Einar. Einar y Arnheid desempeñan papeles cruciales en la transformación de Thorfinn durante la segunda temporada de Vinland Saga, sirviendo como catalizadores que lo ayudan a replantear su visión del mundo y de sí mismo. A través de sus interacciones con ellos, Thorfinn comienza a enfrentar las realidades del sufrimiento humano desde una perspectiva diferente, lo que contribuye de manera decisiva a su renacimiento como una persona que rechaza la violencia y busca construir en lugar de destruir, como ya habíamos dicho. Einar es un campesino convertido en esclavo, como Thorfinn, y es quizás su primer verdadero amigo. A pesar de provenir de un contexto diferente, Einar comparte con Thorfinn el peso del sufrimiento y la pérdida. Su familia fue asesinada y su aldea destruida por los vikingos. Sin embargo, a diferencia de Thorfinn, Einar no es consumido por el odio, en cambio intenta aferrarse a la esperanza y a la bondad, incluso en las circunstancias más adversas. Esta actitud contrasta profundamente con el cinismo de Thorfinn y poco a poco lo obliga a reconsiderar su propia forma de ver el mundo. La amistad de Einar no solo aporta apoyo emocional a Thorfinn, sino que también lo desafía. A través de Einar, Thorfinn experimenta lo que significa confiar y depender de alguien más, algo que no había hecho desde la muerte de su padre. Juntos trabajan la tierra como esclavos, una experiencia que, aunque físicamente es agotadora, simboliza un nuevo comienzo para Thorfinn. Este acto de cultivar, de crear vida en lugar de tomarla, se convierte en una metáfora del cambio interno que está experimentando. Por su parte, Arnheid, otra esclava en la granja, juega un papel más indirecto pero igualmente crucial en la transformación de Thorfinn. Su historia, marcada por la pérdida, la humillación y la opresión, pone en perspectiva el alcance del sufrimiento humano bajo un sistema que despoja a las personas de su libertad y dignidad. A través de Arnheid, Thorfinn comienza a comprender el impacto más amplio de la violencia, no solo como un acto físico, sino como una fuerza destructiva que perpetúa el dolor en todas las esferas de la vida. La tragedia de Arnheid, cuyo deseo de libertad y amor se ve aplastado por las circunstancias, resuena profundamente dentro de Thorfinn. Su historia le muestra que incluso aquellos que no han empuñado una espada también son víctimas de un sistema que glorifica la fuerza y la conquista. Este entendimiento amplía la perspectiva de Thorfinn, llevándolo a darse cuenta de que su propia redención no solo consiste en dejar de luchar, sino también de trabajar en crear un mundo donde las personas como Arnheid no tengan que sufrir más. Einar y Arnheid no son simplemente compañeros en la vida de Thorfinn, son los espejos que le permiten confrontar las consecuencias de su pasado y las posibilidades de su futuro. A través de ellos, Thorfinn encuentra las bases emocionales e ideológicas para abandonar el ciclo de odio y violencia en el que estuvo atrapado durante tanto tiempo, y para comprometerse con un nuevo propósito basado en la empatía, la paz y la creación de algo mejor. Todo para dejar a Thorfinn con una verdad que estuvo siempre cerca suyo. La frase "yo no tengo enemigos" es una expresión de reconciliación con el pasado, el presente y consigo mismo. En su esencia significa abandonar el ciclo de odio y venganza que había definido la vida de Thorfinn hasta ese punto. Es un acto de redención, pero no de debilidad. Es una muestra de fortaleza emocional y moral que exige confrontar las propias heridas y asumir responsabilidad por las acciones pasadas. Al declarar que no tiene enemigos, Thorfinn reconoce que las divisiones entre personas son en gran parte construcciones alimentadas por el odio, la codicia o el miedo. Este ideal no implica ignorar la injusticia del mundo, sino enfrentarlas desde un lugar de comprensión y empatía en lugar de perpetuar la violencia. En un entorno donde la fuerza y la venganza son consideradas virtudes, esta filosofía es una revolución personal que desafía el sistema de valores del mundo que lo rodea. Esta frase está profundamente ligada al legado de Thors, el padre de Thorfinn. Desde el comienzo Thors vivió bajo esta misma filosofía, la de "yo no tengo enemigos", abandonando la guerra a pesar de su posición como guerrero formidable. Para Thors, el verdadero guerrero no era quien empuñaba una espada, sino quien encontraba la fuerza para no hacerlo. Aunque Thorfinn no comprendió este mensaje durante su infancia, el sacrificio de su padre
padre, y las palabras que dejó atrás resuenan en él años después, convirtiéndose en el faro que guía su transformación. En muchos sentidos, el crecimiento personal de Thorfinn es un retorno al ideal de su padre, pero desde una perspectiva ganada a través del sufrimiento y la experiencia. Mientras que Thor llegó a esta filosofía tras años de guerra y desilusión, Thorfinn la adopta tras enfrentarse a su propio abismo emocional, marcado por el odio y la pérdida. Al aceptar esta idea, Thorfinn no solo honra la memoria de su padre, sino que también encuentra una forma de reconciliarse con el mundo y consigo mismo. El momento en que Thorfinn adopta esta filosofía simboliza el clímax de su evolución emocional y espiritual. Es el punto en el que deja de ser un esclavo de su pasado, del odio hacia Askeladd y del trauma de la muerte de su padre. Es reconocer que no tiene enemigos, y eso significa no olvidar su dolor, sino trascenderlo, aceptar que la venganza y la violencia no pueden ser los cimientos de una vida plena. Esta idea también redefine el propósito de Thorfinn. En lugar de destruir, se dedica a construir relaciones, comunidades y eventualmente el sueño de Vinland, un lugar donde la gente pueda vivir en paz. La filosofía de yo no tengo enemigos no es solo un cambio de mentalidad, sino un compromiso activo con la creación de un mundo donde nadie tenga que sufrir como él lo hizo. En última instancia, esta declaración encapsula la esencia del crecimiento de Thorfinn y del mensaje central de Vinland Saga. Incluso en un mundo marcado por la violencia, es posible romper con el ciclo de odio y encontrar un camino hacia la paz, tanto interna como externa. El pasado puede ser duro y lleno de remordimientos, culpa, arrepentimiento, pero ¿qué harás ahora? La historia de Thorfinn en Vinland Saga es mucho más que un relato de aventuras o un retrato de la brutalidad del mundo vikingo. Es una profunda exploración del perdón, la redención y el renacer personal. A través de su viaje, Thorfinn enfrenta los traumas del pasado, las consecuencias de sus acciones y la necesidad de encontrar un propósito más allá de la violencia. Su evolución de un joven consumido por el odio a un hombre guiado por la paz y la empatía demuestra que, incluso en los entornos más despiadados, el cambio y el crecimiento son posibles. El perdón juega un papel esencial en esta transformación. Aunque Thorfinn no puede deshacer el daño que ha causado ni cambiar el pasado, aprende a perdonarse a sí mismo y a otros. Este acto de liberación es lo que lo impulsa hacia un camino de redención, un camino donde el dolor se convierte en una lección y el sufrimiento. Todo esto en una motivación para construir un futuro mejor. El renacer personal de Thorfinn no es fácil ni inmediato, es un proceso lleno de caídas y enfrentamientos con sus propios demonios, pero su historia deja en claro que el crecimiento verdadero viene de enfrentar el sufrimiento y aprender de él. Este mensaje no solo enriquece el personaje de Thorfinn, sino que también nos invita a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre cómo enfrentarnos a nuestras heridas, cómo elegimos responder al odio y cómo podemos buscar un propósito más elevado en nuestras acciones. Vinland Saga no es solo una historia que habla del mundo vikingo, sino también de la naturaleza humana. A través de Thorfinn, el anime nos muestra que el perdón es más poderoso que la venganza, que la empatía es una fuerza transformadora y que el cambio, aunque doloroso, puede ser el comienzo de una vida más significativa. Es una historia que nos inspira a mirar hacia adentro y preguntarnos qué significa realmente vivir en paz. La historia de Thorfinn no es solo suya, es nuestra también. Sus luchas y lecciones trascienden la ficción, recordándonos que siempre hay espacio para el crecimiento, la redención y la posibilidad de comenzar de nuevo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a like, te lo agradecería muchísimo. Deja en los comentarios tu opinión sincera, qué te ha parecido el video o este personaje, me gustaría leerlo. También puedes seguirme en mis diversas redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, todos los links estarán en la descripción. Además puedes seguirme en Twitch, donde quizás me veas en directo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Everything.